Una experiencia muy concreta, hecha prácticamente con el mínimo de recursos. La nuestra es una institución muy nueva, en una situación presupuestaria muy precaria y que sin embargo ha podido generar una serie de innovaciones, como decía la compañera hoy de mañana, de innovaciones disruptivas en el plano institucional, en el funcionamiento de los mercados. Quisiera con esto ensayar algunas propuestas teórico-metodológicas que apuntan sobre todo a la necesidad de enfrentar esto también con mucho rigor, con mucha seriedad teórica. Es decir, aquí no solamente quisiera poner a consideración de ustedes, y por cierto poner a consideración de ustedes en términos de invitación a que participen en un análisis crítico, en una documentación respecto a las experiencias que está teniendo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, sino que también es indispensable el discutir con mucho rigor las consecuencias sistémicas que esto define. Y por eso me van a disculpar que voy a hacer referencias precisamente a la crisis sistémica que estamos viviendo. Por eso hablemos de competencia, la reestructuración de los mercados y el financiamiento de las cadenas sociales del valor, porque de lo contrario podríamos caer en el vicio de los buenos deseos, y de buenos deseos está pavimentado el infierno, o de una justificación a una nueva industria de publicaciones, porque los tecnócratas, los consultores, las instituciones internacionales son campeonas, y podríamos hacer algún rato habría que hacer una historia de las nuevas modas en torno a las terminologías, a los proyectos, a la pobretología, etcétera, etcétera. Así es que yo quisiera justamente plantear algunos puntos, digamos, sobre la marcha, están implícitos en la presentación, porque justamente es necesario entender en qué medida se está verdaderamente transformando de manera viable el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de la sociedad. Entonces, yo creo que es indispensable remitirnos a conceptos como el de formación económica y social, es decir, remitirnos al carácter sistémico del problema y ubicar los proyectos societales, es decir, ese juego de intereses, lo que mencionaba Hugo hoy de mañana, lo que se mencionó hoy por la mañana en términos del componente de poder, la intensidad de un componente de poder en todos estos temas, ¿no? Porque no es un problema tecnocrático. Es decir, ahora oíamos a la compañera que decía que tenemos que hacer una sustitución de importaciones inteligente. Bueno, de pronto las sustituciones de importaciones tontas tienen que ver con el hecho de que hay estructuras de poder que impiden que se desarrolle a cabalidad, porque hay poderosos intereses económicos que no les interesa el que se exploten todas las potencialidades. Yo sé que esto rompe con el tipo de discurso que se suele oír en una reunión como esta, y más aún entre economistas. Es un discurso totalmente ajeno a los libros de economía y al tema de las maximizaciones, pero es indispensable, si queremos efectivamente cambiar las cosas, el enfrentar con realidad los problemas de la realidad. El poder, los intereses creados están ahí presentes, y yo no creo que esté ni siquiera ausente de la teoría convencional neoclásica. Por ejemplo, cuando se habla de toda la teoría del public choice, ¿no es cierto? O cuando se habla del diseño de mecanismos, o cuando se habla de teoría de juegos, están presentes este tipo de problemáticas en términos de ubicar con eficacia reales nuevas líneas de trabajo que cumplan con su objetivo. Y en ese sentido es indispensable diferenciar lógicas productivas diferentes. Es decir, yo creo que en muchos casos podríamos estar llenándonos de buenos deseos, ¿sí?, cambiando simplemente el nombre de los procesos y pretendiendo que ese nombre ya aporte como por arte de magia, fiat lux, y la luz se hizo, ¿sí?, se aporte como por arte de magia todas las buenas intenciones que hubiésemos pretendido. La economía popular y solidaria es feminista, ecologista, pacifista, justa, solidaria, sostenible. No es así, ¿no? Sí, la economía popular y solidaria es el lugar de la precariedad, del fraude, de los problemas y de las limitaciones. Pero al mismo tiempo, y ahí está la paradoja, esa economía popular, así tal como existe, es una reserva moral gigantesca, precisamente porque hay lógicas diferentes.
lógicas sociales, lógicas productivas diferentes, y de lo que se trata es encontrar la alquimia que permita transformar a ese plomo en oro. Pero para que pueda esa transformación tener eficacia y viabilidad y sostenibilidad, es necesario ligarlo a las dinámicas, al criterio de totalidad de la formación económica y social. Entonces, empecemos rápidamente. Estuve cambiando la presentación mientras oía algunas de las presentaciones de los colegas de este día, y empecemos entendiendo al monstruo por dentro. Pues cuando hablamos del poder, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este es un análisis, este es un gráfico de topología que lo presenta una consultora privada suiza, de una base de datos de 37 millones de compañías del 2007, sobre la base de las estructuras de propiedad. Cada nódulo y cada filamento está definiendo cuáles son las relaciones de control que tiene una empresa sobre otra. Y para hacerles corto el cuento, de las 37 millones de compañías y las declaraciones de impuesto a la renta formales que presentan, resulta ser que solo 147 controlan el 40% del PIB mundial. Bueno, eso define y redefine buena parte de los supuestos con los que estábamos haciendo la discusión de toda la jornada. Si es que son 147 las que controlan el 40% del PIB mundial, ¿de qué formación de precios estamos hablando? ¿Cuáles son los precios relativos que eso define? ¿Cuál es, por ejemplo, en el tema de las ventajas comparativas estáticas a la que hacía referencia Antonio esta mañana? La gran mayoría, tenemos también, no presenté aquí, pero tenemos también estadísticas con los mismos niveles de concentración en lo que tiene que ver con el comercio internacional intrafirma. Si es que el grueso del comercio mundial está basado en relaciones administrativas intrafirma, en el que está de por medio la fijación de precios, tiene como verdadero interés no reflejar, como dice la teoría neoclásica, escaseces o dotaciones estructurales, sino que tiene como base el explotar al máximo los diferenciales tributarios, regulatorios, laborales entre los distintos países en una estrategia de optimización transnacional. Todo lo que estamos discutiendo y todos los análisis econométricos que se hacen, ¿no es cierto?, parte de supuestos absolutamente deleznables. Entonces, es necesario, es indispensable cuando hablamos de cadenas de valores, es indispensable cuando hablamos de tema de sostenibilidad, es indispensable inclusive cuando hablamos de la viabilidad del financiamiento, por ejemplo, en los criterios con los que se analiza las prioridades, las sustentabilidades, el credit worthiness, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de recuperar un crédito en un proyecto específico, cuando se habla de es que técnicamente no es sostenible, estamos poniendo de por medio una serie de supuestos ilusorios respecto a la formación de los precios, respecto a la formación de los mercados, respecto a la rentabilidad de los proyectos. Bueno, si nos ponemos en el corazón de esto, vamos viendo con más detalle a qué nos referimos cuando hablamos del poder. Resulta ser que en el corazón de este mismo ovillo, este es el mismo gráfico, pero resaltando a las compañías más grandes, encontramos a la red financiera, sobre todo angloamericana, ¿no? Ahí hay algunas, por ejemplo, el Deutsche Bank, que ahorita está en tremendas dificultades. Desde finales de los 80, principios de los 90, dejó de ser un banco propiamente alemán, y su estructura de propiedad está más bien vinculada y sobre todo a los hedge funds norteamericanos y de la City de Londres, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ubicar el desplazamiento respecto a lo que fue el periodo anterior, de la anterior revolución científica y tecnológica, en torno a un ciclo en el que las cadenas de valor estaban guiadas desde la lógica fundamental de la reproducción del capital productivo, y sobre todo el capital monopólico productivo, inclusive en su proyección multinacional, a una nueva lógica en el que predomina el financiamiento y sobre todo la especulación cortoplacista por sobre las necesidades y las proyecciones de reproducción del capital productivo. Entonces, necesariamente la formación de esas cadenas globales de valor y de las cadenas productivas, no solamente que están vinculadas a estas necesidades que estaban presentes también en las transnacionales previamente bajo el predominio del capital monopólico productivo, sino que ahora esas necesidades de explotar al máximo los diferenciales tributarios, regulatorios, salariales, etcétera, ahora están además dominadas por una necesidad
de la lógica del capital financiero y sobre todo el capital especulativo, que es radicalmente distinta, como vamos a ver en unos minutos. Ustedes pueden darse cuenta, entre las más grandes, ahí pueden corroborar, nosotros estamos hablando del eje, si ustedes quieren, del Atlántico Norte, para ponerlo en esos términos. A pesar de que, como se había mencionado hoy por la mañana, entre los 62 multimillonarios más ricos del mundo, pueden haber, no sé, pues latinoamericanos, pueden haber chinos, pueden haber africanos. El eje fundamental de la estructura de poder está vinculado sobre todo al eje angloamericano, a la trilateral, incluyendo a capitales japoneses, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a hacer un seguimiento muy rápido de la dinámica de clase que está presente acá. No se asusten cuando digo de clase, si alguien quiere santiguarse no hay ningún problema. Warren Buffett decía con toda candidez, esta es una guerra de clases y la estamos ganando. Pero a diferencia de lo que está presente en el pensamiento tradicional de la izquierda, de los marxistas, etcétera, etcétera, no solamente es una guerra de clase de la burguesía o del capital contra el trabajo, sino que también es del norte contra el sur, pero también es una guerra entre distintos proyectos de sociedad, vean ustedes, en la línea roja se puede ver el porcentaje del PNB de los Estados Unidos que queda en manos, que son ganancias, que queda en manos del conjunto, si ustedes quieren, de la burguesía, para utilizar términos clásicos. En cambio, en la línea negra se puede ver el porcentaje de esas ganancias que queda en manos de las 200 corporaciones más grandes. Si ustedes quieren, es una disputa entre la oligarquía y la burguesía. Y ustedes pueden apreciar allí, ¿no es cierto?, una transformación bueno, en la CEPAL está presente la noción de estilo de desarrollo. Aquí hablamos más bien de regímenes de acumulación, del monopólico liberal que se acaba con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el keynesiano fordista, que sobre todo produce los años gloriosos del capital, y el régimen de acumulación financiarizado o neoliberal de las últimas décadas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se comporta las ganancias, la derrota de las fuerzas fascistas, el New Deal en los Estados Unidos, el Pacto Socialdemócrata en la reconstrucción de Europa, los proyectos contrainsurgentes y las reformas de Japón, del Japón ocupado, de Taiwán, del sur del Asia, la descolonización, inclusive la sustitución de importaciones en América Latina o en India, dieron lugar a un aumento muy importante de las ganancias en la flecha en rojo del conjunto de la burguesía en los Estados Unidos, pero sobre todo dieron un excelente resultado para las 200 corporaciones más grandes. Hasta que toda la manipulación macroeconómica que se conoce en la disputa, por ejemplo, del modelo clásico de Goodwin, ¿no?, de presa-predator de Goodwin, o en la fórmula más simple de la curva de Phillips, llega a su límite, expresado en los años, sobre todo 70, con la cuestión de la estanflación, la disputa distributiva, y ustedes pueden darse cuenta que a pesar de que aumentan las ganancias del conjunto de la burguesía en relación al Producto Interno Bruto, la parte de las ganancias que se llevan las 200 corporaciones más grandes se estanca y entra en un punto muerto, se da un impasse distributivo entre lo que serían las ganancias de la cúpula del poder y las ganancias del conjunto de los empresarios. Situación que se resuelve precisamente con la introducción, aquí está Reagan y Thatcher, ¿no?, que rompen ese impasse, y esto significa no solamente una victoria en esa guerra de clases en contra de los trabajadores, la quiebra de los sindicatos, una victoria en contra del sur, recuerden que ahí está la crisis de la deuda, el deterioro de los términos de intercambio, la derrota de una serie de propuestas de desarrollo en África, en América Latina, de expectativas de desarrollo que estaban presentes en ese momento, sino que, como pueden ustedes apreciar, el conjunto de la clase empresarial pierde, pero se acelera la parte de la torta que se queda en manos de las 200 corporaciones más grandes. A pesar de todo el éxito de lo que se conoce como la gran moderación, de esos años gloriosos para los más ricos que significa el neoliberalismo, sobre todo por la caída del muro de Berlín y la incorporación de una parte importantísima de la masa laboral, China, los ex países socialistas, en términos de las cadenas de valor global, en una carrera hacia el fondo, a ver cuál tiene las tasas salariales más bajas, las tasas impositivas más bajas, la reglamentación
ambiental más baja, nuevamente se encuentra una situación similar en la que, a pesar de que el conjunto de las ganancias aumentan, nuevamente se estanca la parte de las ganancias que queda en la fracción más poderosa del capital. Y ese es el impasse en el que estamos, y es en ese marco lo que se da la actual crisis, que en realidad es una crisis estructural de sobreproducción. Por eso es muy importante tomar en consideración estos aspectos sistémicos del momento en que se habla de cadenas de valor y el momento en que se habla de la viabilidad de proyectos de inversión. Es decir, seguir apostando con los criterios tradicionales de evaluación de proyectos, de tasa interna de retorno, de valor presente neto, para cualquier evaluación, cualquier ponderación de un proyecto de desarrollo, de cualquier proyecto de crédito, de cualquier cadena de valor, basado en estos criterios que generan este tipo de tensiones, como vamos a ver, resulta prácticamente suicida. Miren ustedes. Esto de aquí se está dando además en el marco de un proceso colosal de expropiación, no solamente a nivel mundial, un proceso de concentración, de monopolización muy fuerte, sino que, como ustedes pueden ver, por si acaso son datos de Natixis, que es un banco francés, sobre la base de la información del FDIC, ¿no? Ustedes pueden ver desde los años 60, en la línea de puntos, en la escala de la derecha, tienen el total de operadores que habían en los Estados Unidos hasta que empiezan las políticas neoliberales, y vean cuál es el resultado final de esas políticas. No tiene nada que ver con un tema técnico, sino que las políticas neoliberales de restricción monetaria, de restricción financiera, de apertura, significaron una ola de quiebras gigantesca. Vean ustedes la caída en picada del número de operadores, que se reduce casi a la tercera parte. Y como pueden ver ustedes en la línea gruesa lila, los procesos de monopolización, de fusiones y adquisiciones son muy importantes. Acá se puede ver con mucha más claridad en una serie más larga, escala logarítmica, es decir, que la línea punteada recta debería representar en realidad una exponencial. Estos clústeres, estos racimos muy importantes de concentración de capitales, que está transformando de manera radical el funcionamiento de la economía, la generación de empleo, la formación de los precios y la formación de cadenas de valor. Y por tanto, desde esa perspectiva, la organización social del espacio y la forma y la disponibilidad de tecnologías en términos de las estrategias de valorización precisamente de esas grandes empresas transnacionales. Es decir, cuando hablamos de la cuestión de la distribución del ingreso, a veces se lo quiere plantear en términos un poquito fáciles o rosados. Detrás de la distribución del ingreso hay un proceso estructural de concentración de la propiedad, de concentración del poder, de concentración de las decisiones, de concentración de las capacidades técnicas, que no es posible soslayar si se quiere hablar en serio de estos temas. No solamente estamos hablando de un problema de estructura de poder, sino que también estamos hablando de un proceso de transformación estructural de las lógicas productivas internas, de las prioridades internas, de los proyectos societales, de las prioridades de reproducción. Vean ustedes en datos del Banco Mundial, en la línea negra se tienen las tasas de crecimiento del PIB mundial, que no solamente, estamos hablando no de niveles, sino de tasas de crecimiento, que no solamente que cada vez van cayendo, sino que se vuelven cada vez más volátiles, lo cual ya marca una serie de desafíos en torno a las cadenas de valor, en torno al comportamiento productivo y en torno a las decisiones de inversión de grandes, de pequeños, en el norte y en el sur. Si hoy tengo mercado y mañana no, el costo hundido de la producción me está definiendo ya un problema gravísimo, que puede ser fácilmente resuelto si, en lugar de tener la planta y equipo, lo que hago es tener inversiones mucho más volátiles, como en el sistema financiero o en el plano del comercio. Yo creo que parte de las estrategias o parte del problema de la baja densidad productiva de la pequeña, la mediana empresa, inclusive los campesinos, los artesanos en América Latina, tiene que ver con esas estrategias de sobrevivencia frente a la incertidumbre. La posibilidad de rescatar el esfuerzo de toda una vida ante el costo hundido de una maquinaria, de una inversión, puede ser fácilmente cambiado, por ejemplo, dedicándose a importaciones. Hoy importo carteras, mañana importo teléfonos celulares, por decirlo de alguna cosa. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta esas tendencias, porque podría ser que
todos los esfuerzos que estamos haciendo terminen siendo afectados de manera brutal ante un cambio de los escenarios internacionales, como ya los vivió América Latina en los años 30. Y es muy importante el mencionar, como lo hizo Antonio hoy por la mañana, a Prebisch, que recordemos todos, no era pues precisamente un cuadro comprometido con los proyectos de desarrollo industrial o una cosa por el estilo. El Golden Boy de la sociedad rural argentina, formada en las tradiciones más ortodoxas de la banca central, además banca central privada en ese entonces en Argentina. Y en tanto tal es que le tocó improvisar precisamente por su honestidad intelectual y por la necesidad de responder ante los desafíos que el escenario internacional estaba produciendo. Entonces vean, en contraste con eso ustedes tienen la línea naranja, verán que son tasas de crecimiento. Ese crecimiento exponencial de las tasas de crecimiento, alguien que le gusta un poco las matemáticas se podrá dar cuenta de la barbaridad que estamos hablando. Ya me alegra mucho el encontrar ahora las estadísticas sobre el tema de los derivados financieros también en la CEPAL. Pero esas tasas de crecimiento exponenciales que empiezan solo a final de los 90 y se profundizan a partir del golpe de Estado de la señorita Mónica Lewinsky, está haciendo referencia precisamente a un nuevo tipo de deuda que se refiere a los derivados financieros. No porque no hayan habido derivados financieros antes, sino porque la Financial Modernization Act, que se firma en 1999, abre las puertas para un espectro enorme de concentración de riesgo y de ruptura de las coherencias internas del aparato productivo, pero también de ruptura de las coherencias internas de la propia gestión de un holding transnacional sobre la base de options, futures y una serie de contratos que plantean una serie de cuestionamientos en la lógica y en el funcionamiento gerencial de una cadena de valor, de la formación de los precios y de todo lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, el resultado de estos son datos para el 2010, el PIB mundial de ese entonces era de 63 millones de dólares. Las deudas normales que nos obsesionan a los macroeconomistas, las deudas normales del sector público, tanto central como provincial, como local, las deudas de los hogares, las deudas de las empresas estaban alrededor de 212 millones de dólares. Ya teníamos ahí un problema muy serio de insolvencia estructural, de imposibilidad de pago. Pero este nuevo tipo de deudas que veíamos en el gráfico anterior, los derivados financieros, representaban alrededor de 1.500 millones de dólares. Y la imagen que algunos de los compañeros me habrán oído repetir algunas veces, insisto, es más o menos el tema de las sillas musicales en las que se está bailando y le van quitando las sillas, ¿no? Entonces aquí tenemos, en realidad estamos hablando de 6 sillas y hay 21 bailarines y de pronto entran de Paracas, entran no invitados, 150 nuevos bailarines. Entonces, no sé si alguien les ha contado, porque seguramente no están, la mayoría de los jóvenes, sobre todo que nos acompañan, no están muy alertas de qué es lo que pasó esa noche, pero alguien les debe haber contado lo que pasa el rato que se para la música, ¿no es cierto? Entonces, la solución que se está dando para que no se llegue a una situación de tensión es precisamente no dejar que pare la música. Y la forma de hacerlo por parte de los bancos centrales es metiendo un nuevo bailarín cada minuto. Entonces, los problemas de deuda no tienen que ver solamente con un problema de la flaqueza moral de un operador o de un actor o de la negligencia de un regulador, sino que tienen que ver con estos factores estructurales de los que estamos hablando, ¿no? Y entre otras cosas, es indispensable prestar atención al carácter de esa deuda, al carácter y a la sostenibilidad de esa deuda. Las estadísticas para los Estados Unidos muestran claramente, estamos hablando además de los 212, no estamos hablando de los 1.500 millones, ¿no? Es decir, de la parte que debería tener sostenibilidad. Cualquier persona que trabaja en temas financieros conoce que los rendimientos financieros dependen del activo productivo subyacente. Sí, aquí estamos hablando de que el activo productivo subyacente es el PIB mundial, es el tamaño de la torta, y que tenemos un total de 1.700 millones de en deuda. Es decir, si a través de todas las manipulaciones de las tasas de interés, de la política monetaria, de la política salarial, de las devaluaciones en todo el mundo, se logra exprimir a los 7.200 millones de seres humanos, necesitaríamos dejar de comer y dejar de vestir
por 25 o 27 años y no se alcanza a pagar la deuda. Y no sé en otros países con los hermanos del resto de América Latina, pero al menos aquí en el Ecuador, la última vez que intentamos, no se puede dejar de comer por un año entero. Entonces ahí están las cifras. Por si acaso, no hay estadísticas exhaustivas, lo cual me parece que es sintomático de las estructuras de poder que estamos hablando. ¿Cómo un tema tan fundamental, con un crecimiento viral como este, no ha meritado preocupación de los organismos internacionales? Como el Fondo Monetario, el Banco de Basilea, el Banco Mundial. Aquí se tienen estadísticas parciales. El Banco de Basilea saca unas estadísticas que están alrededor de 640 millones de dólares, fluctúan año a año, pero no coinciden con las estadísticas específicas para el caso de los Estados Unidos, asimismo de un monto similar por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos. Y por cierto, no toma en cuenta todas las transacciones over the counter, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso, porque ahora, por ejemplo, la formación del precio del petróleo, la formación del precio del oro, la formación del precio del trigo, de la soya, están vinculados a la cuestión de los contratos de opciones y de futuros, están vinculados a los CDS, están vinculados a toda la sopa de letras de los derivados financieros. Entonces, otro de las tareitas que yo creo que deberíamos de enfrentarlo con la CEPAL, pero también con la Academia de toda América Latina y los otros organismos internacionales, es ver en qué medida esta nueva dinámica, que es muy reciente y que además muy pocos de los propios banqueros en Wall Street lo han manifestado públicamente, conocen exactamente qué pasa, el impacto que estos derivados financieros tienen sobre la economía de cada uno de los países de América Latina y del continente en su conjunto. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de deudas, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de la economía de nuestros países, estamos hablando de todos los proyectos que ahorita se han tratado y se van a tratar el día de mañana. Entonces miren, inclusive de la parte de las deudas viejas, o sea, la parte de la deuda que debería estar vinculada a la ampliación, al crecimiento del activo productivo subyacente, la deuda de las empresas, las estadísticas recientes de los Estados Unidos muestran que una parte muy importante tiene que ver solamente con acumulación de liquidez, con cambio de manos y con especulación bursátil. Es decir, muy poco de eso efectivamente se transforma en la semilla, en sembrar nuevas capacidades productivas, como sucedía durante el régimen de acumulación fordista keynesiano. Y eso que estamos en medio de una revolución científica y tecnológica sin precedentes. Bueno, todo esto está poniendo en el corazón del problema, porque miren, esta misma situación de los derivados financieros está precisamente ahora en el corazón del funcionamiento monetario y financiero. Hay un desplazamiento del papel, del rol de la banca central de prestamista de última instancia y de proveedor de liquidez en términos de las transacciones tripartitas a través del sistema de pagos nacionales e internacionales, poniendo en el centro del sistema a otro tipo de liquidez que surge de manera privada en los mercados, sobre todo de high frequency trade, o sea, mercados de cortísimo plazo, que están contaminando la estructura de incentivos del conjunto de los inversionistas, centrado en el shadow banking, en la banca en la sombra. Para tener solamente una idea de lo que estamos hablando, JP Morgan Chase en la misma fecha, estamos hablando del 2010, a través de quantitative easing han reducido el monto de derivados financieros, pero en el año 2010 JP Morgan Chase tenía 93 millones de dólares en derivados financieros en su balance, fuera de balance. A los que conocen temas de contabilidad, no sé, sobre todo a los jóvenes universitarios de acá, si saben algo de contabilidad, ¿no es cierto? Estos son capitales autónomos que no son considerados dentro del estado de pérdidas y ganancias. Han bajado ahora alrededor de 52, gracias a las compras y ventas que pueden hacer con las inyecciones gigantescas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero sigue siendo un tema insostenible. El PIB mundial es 63 millones de millones y solo un banco tiene deudas, tiene derivados financieros con un valor nocional de 93 millones de dólares. Y entre esos derivados financieros están los derivados financieros que gobiernan el curso del precio del petróleo.
que gobiernan el curso del precio del litio, del cobre, del cacao, de la soya, de la urea, de la electricidad, del oro, del tipo de cambio entre el dólar y el euro, pero también entre el peso argentino y el real brasileño. Entonces, bueno, y acá están los mismos. Vean ustedes, aquí está el reporte hasta hace poco candidato presidencial Bernie Sanders, que estaba de senador en los Estados Unidos y que se pasó fregando la vida que se haga una auditoría de la Reserva Federal. Y al principio no le hacían caso. Después se le reían. Después jorobaba tanto este caballero que tuvieron que finalmente ceder y entregar una información que era parcial y mentirosa. Y en la información que le dan, fíjense, están precisamente los mismos bancos que los mencionábamos acá, pues. Qué coincidencia, ¿no? O sea, fruto de este proceso brutal de concentraciones, ¿sí? De este proceso brutal de concentraciones, aparecen estos megabancos, too big to fail, too big to jail, y que están pidiendo, hoy ya me censuraron, ¿cómo fue la cosa? Y que están pidiendo, y que están pidiendo caridad a los bancos centrales. Fíjense, en el reporte Sanders, que lo pueden encontrar en el Senado de los Estados Unidos, se menciona solo en un caso de un solo programa, el Troubled Assets Relief Program, entre diciembre del 2007 y julio del 2010, que se entregaron 16 millones de dólares. El PNB de los Estados Unidos era 14. Y se entregaron a esos bancos que están en la cúspide del poder, que son los que deciden qué pasa con los precios, qué pasa con la economía, qué pasa inclusive si es que hay guerra o no hay guerra. Estamos hablando de que se entrega más del 100%. Pero después sale el propio gerente de este proyecto y dice, primero, que habían muchísimos otros programas desde antes. Y segundo, que no eran 16, sino 23. Y después sale la Universidad de Kansas City, de Missouri en Kansas City, y dice, no, solo de ese programa y en ese periodo fueron 29 millones de dólares. Es decir, más del 200% del Producto Interno Bruto. Producto Nacional Bruto, porque allá no calculan el Producto Interno Bruto porque no les conviene, sino el Nacional Bruto, que incluye todos los dividendos y ganancias y las transferencias de recursos que van desde el sur hacia el norte. Bueno, para tener una referencia en la crisis de Argentina, en la crisis ecuatoriana, en la crisis colombiana, en las crisis venezolanas, el promedio de salvataje bancario a lo largo de varios años, de 5 o 6 años, no rebasa el 25%. Y acá tienen ya el 200%, y la pregunta, incómoda, yo sé, como el resto de mi presentación, pero ineludible, es ¿qué ha mejorado? Con toda esa plata, recuerden ustedes, el foco de infección se supone que eran los subprime. Pasaron a las prime. De lo que era el mercado residencial, pasó al mercado, a las residencias, a las bienes raíces comerciales. De lo que estaba en el eje angloamericano, pasó a la cuestión de la Europa continental, y tenemos burbujas financieras en Quito, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Johannesburgo, en Shanghái. De lo que era un problema de bienes raíces pasa a las deudas de los estados, a las deudas de las empresas, a la deuda estudiantil. ¿Dónde para esta cosa? Los problemas de solvencia estructural hacen metástasis. Y lo que es más grave es, ¿qué pasa con toda esa plata que se entrega a los bancos? Si todo eso fuera crédito productivo, y tenemos por ahí una simulación hecha por la OECD, tendríamos un problema que agrava los problemas ya estructurales de sobreproducción. Así es que lo que han optado es precisamente por la manipulación de los precios. El precio del petróleo llegó a $150 por barril en el 2008 y en 4 semanas cayó a $32 por barril. Debido a los fundamentals. Por favor, estimados economistas, ¿de qué estamos hablando? Los libros de texto en la academia, pero también en los bancos, los manuales de crédito en los bancos, pero también en los manuales con los que se deciden los proyectos, en los ministerios y en las agencias internacionales y en las empresas, asumen que detrás de la evolución de los precios bursátiles
y la formación de los precios internacionales operan los fundamentals. Los costos de producción pueden caer en 6 meses en esa magnitud, o como se repitió en el episodio reciente. Ustedes saben que el 10 de mayo del año 2010, además a las 10 de la mañana, en 10 minutos, el índice compuesto de commodities, básicamente agrícolas, pero también algunas mineras, cayó en el 25%. ¿Pueden los fundamentals, o sea, los costos de reproducción de los distintos bienes, fluctuar en esa medida? Compañeros, los que estamos aquí discutiendo qué metodología es mejor para el tema de sacar adelante la estructura productiva de nuestros países, las cadenas de valor, ¿podemos confiar en este tipo de teorías? Porque es lo que se sigue enseñando en las universidades, competir con ese tipo de horizontes de rentabilidad. Y peor de la economía popular y solidaria, una estrategia mucho más intensa, mucho más consciente, mucho más orgánica, integral y agresiva en torno a la detección de estas posibilidades de costo marginal cero que están siendo desperdiciadas y que podrían abrir las puertas para nichos de mercado de mayor prosperidad, de mayores posibilidades a actores que tradicionalmente han sido asfixiados desde mercados controlados por el poder de mercado, mercados controlados por los oligopolios, por los monopolios, por las transnacionales, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, bueno, este es un mapa que ustedes pueden ver ahí, tienen distintas cadenas de valor, es necesario ubicar mecanismos que incorporen lo que han sido las enseñanzas de las políticas industriales del pasado, no solamente de la sustitución de importaciones, sino también de las posibilidades que se abren en términos de los clústeres, en términos del derrame, en términos de la utilización de la complejidad y las externalidades positivas que eso definen en torno a una jerarquización de la matriz productiva. Entonces, indispensable, bueno, vamos a pasar rápidamente en ese sentido, ubicar que el margen de acción limitado que tenemos en la periferia, sin embargo, no es nulo. Entonces pueden ver que aunque las tendencias sistémicas correlativas a ese proceso de concentración y de monopolización de la propiedad generan una distribución del ingreso cada vez más polarizada, son datos de Piketty y de su equipo, y ustedes pueden ver en la línea blanca las declaraciones de impuesto a la renta, la concentración del ingreso que surge de las estadísticas de impuestos a la renta en los Estados Unidos, en la línea blanca, que llegó hasta el 20% y que creó las condiciones para el crack del 29. Luego se tiene las políticas del New Deal, pero también Eisenhower, pero también Kennedy, pero también Nixon, hasta que llega Reagan, que rápidamente genera un proceso de polarización muy grave y que continúa inclusive con gobiernos demócratas hasta niveles similares ahora a los que provocaron el crack del 29, ¿no? Entonces es importante ubicar que en el corazón del sistema, que aquí hay una jerarquía ontológica en términos de las distintas geografías que están involucradas en la economía mundial, esas son las tendencias predominantes. Y parte de la disputa geopolítica e inclusive del endosamiento de la crisis hacia Europa continental y todo lo que estamos viviendo ahorita, esa restricción artificial que se autoimpone la Europa continental en torno al Tratado de Maastricht, se puede ver en esta situación. En la línea gris está el caso del resto de los países industrializados, y como ustedes pueden ver, aunque en el caso de Europa el Frente Popular, la derrota de las fuerzas fascistas permite un proceso de redistribución del ingreso muy importante, en los años dorados del keynesianismo fordista que veíamos en las láminas anteriores, están rezagados con respecto a los niveles de polarización que ha logrado el mundo anglosajón. Y precisamente el desmantelamiento del estado de bienestar, las reformas laborales, los procesos de deslocalización industrial pretenden quebrar el espinazo de la resistencia social para volver a provocar un nivel de rentabilización del capital en condiciones de polarización similares a los que se pueden apreciar aquí en los Estados Unidos. Mientras eso pasa en el corazón del sistema, para que ustedes vean la capacidad que se tiene en la periferia para generar iniciativas alternativas, vean ustedes lo que ha pasado en el mismo periodo en el resto del mundo. Ustedes tienen estos son datos del Banco Mundial. En la línea verde tienen la vertical es del promedio y la distribución muestra claramente los grados de concentración y de pobreza que se daba en ese entonces. Mientras más hacia el origen está, más pobre es la gente, ¿no? Todo lo que está en rojo muestra no solamente en la vertical la mejora en el ingreso promedio,
sino que todo el sector rojo implica una mejora en términos de porcentajes de la población. Pero si lo ponemos en términos de números absolutos, estamos hablando de miles de millones de seres humanos que han salido de la pobreza en el mismo periodo. ¿Dónde está el corazón de ese esfuerzo? Precisamente en el sur global. Mientras, ustedes pueden, son un Holdridge-Prescott, ¿no? Es un filtro Holdridge-Prescott econométrico que muestra una versión alisada de las tendencias en la línea negra continua, la productividad del trabajo manufacturero en el corazón del sistema, sobre todo Europa y Estados Unidos, y en la línea punteada ese crecimiento exponencial de la productividad en el sur global representado, aunque ni están todos los que son, ni son todos los que están, tal vez por los BRICS. Aquí hay el propio México, Argentina, ¿no es cierto?, con esfuerzos importantes de desarrollo de la productividad que escapan a esas tendencias, paradójicamente desde las propias necesidades de valorización de las transnacionales que han decidido invertir en esos países, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ubicar estas tendencias, no como quiere a veces argumentarse desde una posición ideológica, ¿no es cierto?, a favor o en contra de los fundamentalistas del mercado, de los fundamentalistas del Estado, sino en términos de los márgenes de acción y de los sujetos sociales, de los sujetos históricos y de los actores de un proceso de cambio, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy alentador, sobre todo para ver cuál podría ser el rol, ya no vamos a entrar en mayores detalles porque ya me están jalando las orejas, de las MIPYMES, de la economía campesina. Lastimosamente no podemos entrar en ese detalle, y quisiera yo más bien concentrarme en algunas experiencias concretas por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Hemos transformado la lógica, la metodología con la que se han trabajado normalmente los proyectos de desarrollo, las cadenas productivas, empezando por el final, siendo que el eje fundamental de la vulnerabilidad se da en la realización de las mercancías, en la debilidad en las capacidades de negociación. Hemos abierto puertas que han estado históricamente cerradas. El Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los Supermercados logró colocar en el primer semestre de aplicación cerca de 400 millones de dólares, cerca de 300 millones de dólares de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Y no solamente en términos de número, que eso ya es significativo. Estamos hablando de, bueno, en el año fueron cerca de 500, es decir, son 500 millones de dólares que hubieran ido a importaciones normalmente, que terminaron irrigando cantón por cantón, provincia por provincia, economías locales muy golpeadas por la situación macroeconómica e internacional con la caída de los precios del petróleo y las restricciones fiscales del último periodo, generando empleo, generando ingresos, generando cadenas productivas, en un esfuerzo que no fue espontáneo, que estuvo vinculado a asambleas productivas, una figura de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Ecuador, 276 asambleas productivas en año y medio, verdaderas mingas locales en las que se involucraba a los productores con el gobierno local, con los delegados del gobierno central, con las universidades públicas y privadas, con las propias grandes empresas, con las grandes corporaciones, fundaciones, transformando el acceso de los pequeños productores a la ciencia, a la tecnología, al crédito, desbrozando todas las barreras de entrada institucionales, permisos sanitarios que se tardaban un año en entregarse, están saliendo ahora en 5 días. Universidades públicas y privadas que están haciendo como parte de sus prácticas profesionales los exámenes de laboratorio que se necesitan, pero además acompañando a los productores en un proceso de entrenamiento, de capacitación y de cumplimiento de las mejores prácticas sanitarias, de las mejores prácticas manufactureras. Estamos hablando de la Federación Ecuatoriana de Indios, a propósito de Guayasamín aquí atrás, ¿no es cierto?, un vector tan fundamental en la lucha por la justicia social, en contra del racismo, en contra de la violación de los derechos humanos, inclusive antes de ser fundada en 1944. Ahora tenemos campesinos con 500 metros que están discutiendo mejoramientos genéticos de los cuyes, de las gallinas, de los conejos, de los chivos, de los borregos, de las vacas, de los chanchos. Tenemos a los artesanos de la curtiembre en el centro del país discutiendo con la Universidad Técnica de Ambato temas de nanotecnología para reducir el impacto de la curtiembre en el ambiente, en la salud de los trabajadores. Tenemos productores artesanales de juguetes discutiendo temas de robótica con la técnica particular de Loja. Tenemos a la universidad, a propósito que estábamos hablando hace un momento, a la Universidad de Tierra del Fuego y a la Cooperativa de Pescadores de Ushuaia, en el fin del mundo, ellos dicen que es el principio, en el sitio más austral del país, solidarizándose con los pescadores damnificados por el terremoto en Jaramijó, Pedernales, Manta, Puerto López, San Mateo.
y motivando el que la Universidad Católica, la Facultad de Biología que tienen allí, la extensión allí, pueda relacionarse con la universidad para ver la metodología, no solamente de la formación de la cooperativa y ver la viabilidad de la cooperativa, sino generando nuevas tecnologías en el procesamiento del pescado. Y la relación también en el territorio, en correspondencia al eje tripartito que se tenía en Ushuaia, con el municipio de Ushuaia, la universidad y la cooperativa, también el municipio de Ushuaia haciendo lo propio. Son algunas de las experiencias que les insisto, ahí tienen algunos de los, ya se me acaba el tiempo, algunos de los instrumentos que se han estado utilizando en este campo, asambleas productivas, rondas de negocios, por primera vez en la historia, hasta en el campo simbólico, productores campesinos, productores montubios, productores negros, sentándose frente a frente con los dueños, con los gerentes de los supermercados, sin intermediarios. Pálidos, porque no se sentían ni siquiera con el derecho a tener el derecho de poder negociar con los dueños de los supermercados. Y no solamente en términos de número, es el hecho también de las cuestiones de platos étnicos, la guatita, el caldo de patas, el encebollado, el ceviche, el chicharrón, ya están en las perchas de los supermercados. Todavía no logramos que esté la tripamishki, que esté el jaguar locro y que esté el cuy en el supermercado, porque todavía en ese racismo estúpido nos da vergüenza de lo que somos. Pero ese es, creo yo, el horizonte que debe tener la construcción de cadenas de valor inclusivas, de cadenas sociales de valor. No solamente el tema economicista y tecnocrático, sino incorporar el conjunto del ser humano, la integralidad del ser humano en su dignidad, en su potencialidad, en sus sueños, en su derecho a ser bien tratado, en su derecho a no ser menospreciado y en su posibilidad a seguir abriendo puertas porque tiene derecho a tener derecho. Ojalá estas reflexiones sirvan para sus trabajos. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro Páez. Con eso terminamos la última presentación del día y hay un espacio para preguntas sobre las presentaciones del periodo de la tarde o otras intervenciones, si así desean. Sí, por favor, se presenta. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos los presentes. Nicolás Catton, estudiante de la Universidad de los Hemisferios. Mi pregunta sería dirigida para usted, señor Páez, de la monopolización que existe a nivel mundial, como usted lo mencionó. ¿Cuál sería la vía adecuada para salir de la materia prima en la cual nos encontramos, tomando en cuenta que existiría una especie de bloqueo de intereses propios de los grupos que manejan ya la economía? Hacemos primero una. Sí, si hay otra intervención o pregunta. Sí, por favor. Buenas tardes, Leonardo Ortaire otra vez. Para el señor Juan Salazar, quisiera saber cuál es la proyección de participación de la empresa privada en estos proyectos de Ecociplan. ¿Cómo se plantea incluir a este sector? Si tienen capacidad de inversión en los proyectos planteados y en caso de tener participación, ¿cuál sería el acuerdo al que se plantea llegar? Pedro César. En la misma reflexión de la pregunta de esta mañana y ahora con la excelente intervención del doctor Pedro Páez, las dudas asisten, ¿no? Y la angustia que las cadenas globales tienen los huevos arrancados. Porque Pedro nos hace una gran reflexión y después nos lleva al mundo de lo local. Es decir, no hay comparación en el análisis. Porque si lo vemos en el mundo macro, que fue la primera parte de su exposición, pareciese que estamos entrampados frente a las grandes vertientes financieras del capital, del dominio del flujo internacional en sus palabras, de las estructuras de poder. Entonces, frente a las cadenas globales, ¿qué salida tienen los procesos de integración? ¿Qué opción tienen?
pareciese que, en sus palabras, es un problema de la lógica. Pero ¿cómo cambiar las lógicas en proyectos de integración que son diversos, donde confluyen diferentes enfoques ideológicos, donde confluyen los enfoques neoliberales, donde confluyen los enfoques pragmáticos y donde confluyen los enfoques de transformación soberana? Pero al final son diversos, por lo tanto son salidas diversas. Entonces la pregunta es, frente a ese mundo abigarrado de los altos intereses en las cadenas globales, ¿qué posibilidad tienen las plataformas de integración de abrirse camino en el mundo de la producción y del desarrollo para la ruptura de las limitaciones estructurales? Bien, seguindo el orden de las preguntas, Pedro. Bueno, en realidad no tuve tiempo para presentar otras láminas, son temas complejos que sobre todo son temas tan ausentes que toca empezar a hablar desde el principio. Muchos de los compañeros se deben haber aburrido porque me deben haber oído de estas cosas desde hace largo tiempo que vengo pregonando en el desierto. Pero de ninguna manera esto puede significar una situación de desmoralización a decir que estamos en un callejón sin salida, ¿no? Hay teóricos muy ortodoxos como Dani Rodrik, por ejemplo, buena parte de la UNCTAD, que tiene una serie de posiciones muy pesimistas respecto a las posibilidades de desarrollo ahorita. Yo, sin embargo, creo que hay cosas que sí se pueden hacer, como lo muestra esas estadísticas respecto a pobreza que son contrasistémicas. Paradójicamente, no nos queda otra que reconocer eso. China, India, los BRICS son parte del sistema, son, si ustedes quieren, inclusive una excrescencia del proceso de neoliberalización, de globalización, de deslocalización industrial del centro, y sin embargo, el sistema no puede evitar el que surjan tendencias diferentes, con otros, no iba a decir con otros nortes, pero en realidad es con otros sures, ¿no es cierto?, con otras orientaciones, con otras prioridades. Y se lo está mostrando, es decir, la misma existencia de los BRICS muestra esa posibilidad. El proceso de integración latinoamericana, en la medida en que se sacuda del colonialismo cultural y tecnocrático del norte, va a encontrar miles de respuestas en lo que se ha hablado ahorita, lo que presentó Antonio hoy por la mañana, lo estaba sugiriendo a cada momento, en lo que estaban conversando tanto Juan como Pedro hoy por la mañana. Este mismo tema de las cadenas de valor, pero en la medida en que no sigan apostando a la formación de los precios relativos, a los criterios de eficiencia, a los criterios, digamos, de prioridad con los que se están moviendo las cosas hasta ahorita, porque simplemente no tienen ningún sustento. Estamos como el coyote y el correcaminos, hace tiempos que dejamos el precipicio, estamos en el aire desde hace rato. Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de cómo, entiendo que la pregunta hace referencia a cómo salimos de la trampa primario extractivista. Bueno, parte del asunto es precisamente que tenemos una herencia histórica que viene del monopolio colonial que nos dice, esto puedes producir y esto ya no puedes producir, esto tienes que comprarme. Y esto significa estructuralmente un hueco en la balanza comercial que tiene que ser llenado con préstamos. Por tanto, en el siguiente periodo, además del déficit comercial, tenemos que afrontar el peso del endeudamiento. Y ese déficit comercial al cabo de ciertas generaciones se convierte en un déficit tecnológico, una dependencia tecnológica. Porque si dejamos de hacer algunas cosas que antes hacíamos, pronto ya no sabemos cómo hacer y después ya nos convencemos de que no podemos hacerlo. Entonces la respuesta está precisamente en dar retro a todo ese proceso. Tenemos que empezar por reconocer de que sí lo podemos hacer, tenemos que buscar cómo hacerlo y tenemos que, sobre la base de la recuperación de la coherencia, y ahí creo que está la respuesta, la recuperación de la coherencia de la relación entre producción y consumo, desde lo local, lo regional, desde la construcción de la patria grande, desde la organización de un espacio social diferente a aquel forjado por esas cadenas de valor de las transnacionales. Es decir, por ejemplo, en la exposición brillante de Juan, ¿no es cierto?, esa misma conectividad, esa misma infraestructura, pero no pensada como la pavimentación de lo que nuestro querido Eduardo Galeano llamaba las venas abiertas de América Latina. Que no sea solamente la conexión del punto de producción con el puerto para mandarlo afuera. A mí me da lo mismo si es para los Estados Unidos, para Gran Bretaña o para China.
empezar a pensar en endogeneizar la prosperidad, que es el proceso keynesiano fordista. El momento en que la fuerza de trabajo deja de ser un costo al que hay que abatir y se convierte en un mercado, porque hay que convencerles a los señores empresarios que no se puede hacer ganancias si no se tiene mercado. No porque yo sea comunista, no se puede. Y no se puede tener mercado si no se tienen ingresos. Entonces, esta lógica del desfalco sistemático de la fuerza de trabajo y de la naturaleza solo es posible cuando se tiene en la cabeza un modelo extrovertido. El momento en que empieza a formarse mercados internos, regionales, en el pensamiento de la patria grande, tomando en cuenta las escalas que esto significa, pero sobre todo tomando en cuenta los desafíos del poder que esto implica, las cosas se vuelven viables. Y de hecho lo hemos probado. No pude presentar estadísticas de la propia CEPAL que muestra que con las tímidas reformas que se han logrado en los últimos 10, 15 años en América Latina, se han revertido las tendencias a la pauperización, se han revertido las tendencias a la desigualdad, se han revertido las tendencias a la destrucción del aparato productivo. Débil, como sigue por el hecho de que estamos inmersos en una institucionalidad neoliberal que ha limitado, que ha mutilado de manera brutal las capacidades de manejo soberano de la macroeconomía, las capacidades de manejo soberano de las políticas industriales, de las políticas sectoriales, de las políticas agroalimentarias. Ahorita, inclusive los modelos con los que se trabajaba hace 50, 60 años en torno, por ejemplo, a la fijación del tipo de cambio, ahora son inválidos porque la desregulación financiera impide que podamos tener un mínimo control sobre los flujos de capitales. Lo que está pasando en Argentina, o sea, la posibilidad, lo que está pasando en Brasil, la posibilidad de que los CDS en la Bolsa de Valores de Nueva York, apostando en contra de la economía argentina, terminen desbaratando cualquier proyecto, argentino o brasileño, terminen desbaratando cualquier proyecto de estabilización, muestra claramente las respuestas inmediatas que tenemos que hacer. Entonces, es absolutamente posible tener un proceso de superación de ese eje primario extractivista, que implique una apuesta al valor agregado y sobre todo, insisto, a estas innovaciones disruptivas que incorporen tecnología y la tecnología de la actual revolución científico-tecnológica, no de la anterior. Ahí estamos hablando del dinero electrónico. Supertienda Ecuador es apuntando hacia el Internet de las cosas, permitiendo que la pequeña producción pueda tener nuevas condiciones para hacer negocio, factoring, descuentos, redescuentos, garantías, retrogarantías, que estabas mencionando vos hoy por la mañana, fundamental. Pero ya nuevas alternativas como crowdfunding, crowdlending, a través de la plataforma del Internet. Y además de una nueva relación, a propósito de uno de los temas que estaba la preocupación de la CEPAL en torno a la equidad, la cuestión intergeneracional, el rol que tienen las juventudes, el problema de las drogas. ¿Cómo se recupera la unidad de la familia en este mundo de los 140 caracteres? ¿Por qué? Porque los viejitos como el Hugo y yo somos analógicos. Pero en cambio, muchachos como ustedes, vienen con el chip puesto como para hacer cualquier tipo de problemas. Y eso incluye a sectores populares. Entonces, el poder hacer compras, ventas, el poder hacer negocios a través de la computadora, no solamente que es una ocasión magnífica para que la familia se recupere, se vuelva a recuperar su dimensión humana, para que los jóvenes puedan tener un papel protagónico en las estrategias de sobrevivencia de su familia, sino que para que también se construyan nuevas condiciones de articulación de la economía popular y solidaria con la economía del Estado y con la economía corporativa, en una recuperación concéntrica desde el territorio y la comunidad de las coherencias entre producción y consumo, de las cadenas de valor, de las relaciones proveedor-cliente, que vayan poco a poco, de acuerdo a las necesidades productivas y las estructuras de costo, también incorporando nuevas posibilidades y nuevas sinergias en la incorporación de mercados que vayan hacia lo provincial, lo nacional y lo regional. Entonces, habrán, y aquí no hay una receta única, habrán líneas productivas, como las que estaba mencionando hace un momento, que requieren escalas continentales y tenemos un mercado homogéneo, pacífico, ahora que finalmente los pueblos imponen la paz en Colombia, con una homogeneidad religiosa, lingüística, territorial, que permitiría tener tranquilamente, ¿no es cierto?, grandes inversiones públicas o privadas o mixtas
que incorporen también el hecho de las nuevas posibilidades que plantea el paradigma flexible de la producción sobre la base de la especialización y de la formación de nichos de mercado, sobre la base de la economía popular y solidaria, pero no arrinconada en el neolítico, pues, sino con la tecnología que permita abrir economías de costo marginal cero. Entonces, no, es absolutamente viable y no implica solamente recuperar todas esas palabras prohibidas a las que hacía referencia Antonio hoy por la mañana, sino también incorporar las nuevas posibilidades que plantea la literatura y la tecnología. Bueno, con eso acabo. Gracias.